Buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la videoconferencia número 1 de este segundo corte. Por eso las videoconferencias en este momento aparecen como 1, 2, 3, 4, 5, 6, SC, que significa segundo corte. Bueno, antes de empezar la videoconferencia de hoy, les comento, muchachos, pues como les había prometido en el correo que les envié, pues en el talón de noticias, él envía una copia a sus correos, si no, pues acuérdense que ustedes deben revisarla. Ya para hoy a esta hora, a la hora de la videoconferencia, ya les tenía las notas definitivas de primer corte. Entonces voy a cambiar acá mi perfil, lo voy a cambiar a rol de estudiante para indicarles dónde están las notas de cada uno de ustedes y qué es lo que muestra. Entonces, muchachos, si ustedes van directamente a sus actividades del primer corte, ustedes van a encontrar su nota de taller en el taller, ¿cierto? Y su nota de primer parcial, pues en el primer parcial, tal cual. Como ustedes presentaron unos quizzes y esos quizzes hacen parte de, ¿cómo les diría yo? Se me queda la palabra, de unas décimas para subirle a su evaluación de este primer parcial. Entonces, mirando ahí directamente en el primer parcial, no le aparece la nota con las décimas de más subidas. A nadie le aparece. John Walter, cierras por favor tu micrófono, que se te escucha mucho ruido de la casa. Gracias. A ver, John Walter. Ok, gracias. Bueno, como les decía, si ustedes revisan directamente acá en primer parcial, no les va a aparecer su nota con las décimas de más que debieron haber obtenido a través del quiz, actividad de bilingüismo. Por tanto, entonces vamos a mirar en la parte de administración donde están sus calificaciones. Entonces voy a mirar acá, esperen un momentico. Bueno, a ver, aquí debe estar la parte de administración que se hizo porque aquí está navegación. Entonces, en navegación, aquí en esta pestañita, perdón, para ustedes es navegación, para mí pues es administración. Entonces, en navegación, ustedes van a encontrar calificaciones. Ahí al picar en calificaciones, esperemos un momentico, les va a aparecer las suyas. Pues como yo soy la profesora, pues no me aparece nada. Entonces, aquí aparece la calificación, bueno, el peso, como es 10 del 30, entonces se supone que es el 33.33 el taller. Y el primer parcial es 20 del 30, entonces 66.67. Esto se lo saca en términos generales, ¿no? La fórmula para trabajar es, ustedes cogen el taller, lo multiplican por 10, más el examen lo multiplican por 20, suman y eso lo dividen en 30 y les da la nota aquí del primer corte. Pues a mí me aparecen ceros porque pues yo soy la profesora. Pero entonces aquí en navegación, ustedes van a ir a calificaciones y ahí lo encuentran. Bueno, voy a cambiar ahora sí a mi rol como docente para mostrarles algo. Es estudiante, volver a mi rol normal. Al volver a mi rol normal, entonces yo sí ya puedo tener configuración de calificaciones. Aquí está la fórmula con la cual la saca la plataforma. Ustedes ven, el quiz actividad de bilingüismo tiene 0. ¿Por qué? Porque es adicional. Las que son obligatorias son estas, taller 10 y 20. Y el corte vale el 30. Y los soportes también tienen 0. ¿Por qué? Porque depende de si usted lo entregó o no lo entregó,
su taller, su primer parcial, se le puede dejar la misma nota o pues se le bajaría. ¿Listo? En vista, voy a mirar la vista de usuario. Entonces aquí voy a parar un momentico, voy a dejarla en vista de usuario y yo puedo escoger un usuario acá para ver la nota, su nota definitiva. ¿Sí? Aquí yo puedo elegir el usuario, están todos estos estudiantes y ahí se va a ver la nota. Ustedes lo van a ver es en navegación, a ustedes no les sale en administración, en navegación donde dice calificaciones, ahí ya le aparece el quiz subido al examen. ¿Sí? Si ustedes miran su examen, por ejemplo, sacó 4 o 5, aquí en calificaciones le debe aparecer el examen, supongamos que se sacó 3 décimas, entonces le debe aparecer 4 o 8. Si alguien quiere que revisemos acá de una vez la nota, puede decirlo y lo revisamos. ¿No? Ok. Bueno, cada uno de ustedes los pueden mirar ahorita. Como esto está siendo grabado, pueden revisar y tienen plazo de revisar hasta el domingo, yo creería. Pues mañana o el sábado yo las voy subiendo a Univex, pero si ustedes tienen algún tipo de observación o de pregunta sobre la nota, que algo no le cuadra o le parece que no es correcto, pues me avisan. Lo pueden hacer a través de dónde. De una vez les voy a decir, no a través de mensajes, porque algunos me han enviado mensajes por acá y esos no se pueden ver fácilmente. Además que llega tarde a veces la información. Lo pueden enviar aquí por la mesa de ayuda o el correo electrónico. Todo se hace por el correo electrónico o la mesa de ayuda. Cristian, dime. Buenas noches. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Disculpe la tardanza. Ah, pensé que ibas a hacerme alguna pregunta de las notas. Entonces, pues ya ustedes pueden ver ahorita sus notas y me dicen. El compañero que me hizo la pregunta de las notas, ¿ya la pudo ver? ¿Ya pudo ver sus notas? Profe, a mí me saqué 4 o 5 en el parcial y creo que por el quiz 4. Quedan 4 o 9, ¿cierto? El parcial, sí, señor. Ok. Sí, Cristian, ya la subí. Ujú. Hay unos chicos pues que sacaron el máximo de nota, que son 3, y sacaron 5 décimas en el quiz y además sacaron 5 en el parcial. Pues ahí sí ya no se sube más porque pues no se puede poner una nota de 5 ¿no? Pero bueno, lo importante del quiz, como les decía antes de presentar el parcial, es que les da una idea de cómo más o menos va a ser el parcial. Bueno, entonces ahora sí vámonos al segundo corte de trabajo. En este segundo corte de trabajo, viendo los trabajos que ustedes me entregaron, hoy les tiene que ir muy bien en nuestra primera videoconferencia porque vamos a hacer ese paso de las técnicas de integración a la parte chévere, que es toda la parte aplicativa. Y para eso, entonces, vamos ahora sí a entender el porqué del teorema fundamental del cálculo, parte 2, ¿no? La parte 1 sí era las antiderivadas. La parte 2, que era evaluar el límite superior menos el límite inferior, les había dicho, por ahora lo vamos a tomar como si fuera religión, me van a creer, pero acá ya vamos a mirar de dónde es que salió eso. Y eso resulta de Riemann, aunque en el trabajo, en la primera parte del trabajo, en generalidades los mandaba a investigar un poquito, ¿sí? Sobre eso. Entonces ya tienen ustedes una idea más o menos clara de lo que es el teorema fundamental del cálculo. Ya no es solamente de memoria, ya no es solamente decir f de b menos f de a, sino que eso tiene una explicación desde las integrales de Riemann. Entonces voy a abrir acá mis presentación y voy a darle enter. Bueno, muchachos. Entonces, vamos a trabajar
la integral definida con el teorema fundamental del cálculo. Pero pues como les decía, para no arrancar de evaluar el teorema, porque sí vamos a mirar esto de dónde sale. Entonces, esto sale de resolver el siguiente problema. Hace mucho tiempo, los matemáticos, entre esos Riemann, buscaron resolver este problema, hallar el área bajo la curva de una función continua f de x en un intervalo a b, un intervalo cerrado de a hasta b. Entonces, para hallar esa área bajo la curva, tocaba mirar bajo la curva hasta dónde, ¿no? Porque esto puede seguir bajando. Entonces, hasta el eje X. Se escogía un pedazo de la función de A hasta B, se resaltaba acá y esto que está aquí en rosadito me da el área. Ahora, ¿cómo hago para saber cuál es el área con la geometría que se sabía en ese momento? En ese momento, pues manejaban las áreas muy artesanalmente, muy con áreas de rectángulos, de triángulos, pues en formas más generales hacían particiones de manera que le salieran formas regulares, pero pues ninguna de esas formas me daba el área bajo la curva exacta, era un área bajo la curva aproximada, ¿cierto? Cercana al valor real, pero no me daba el valor exacto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Vino un señor Riemann y dijo, bueno, vamos a coger un ejercicio en una función sencilla para mirar cómo funciona y luego lo extrapolamos a algo más complejo. Entonces voy a tomar, no quiero decir que él tomó esta, ¿no? Yo voy a tomar esta función x al cuadrado y la voy a mirar de 0 a 1. Entonces, al mirarla de 0 a 1, voy a mirar su área bajo la curva en esa función x al cuadrado. Y con esa función vamos a entender el proceso que nos creó o que nos hizo Riemann. Bueno, entonces, Riemann hizo lo siguiente. Cogió y dividió ese intervalo de 0 a 1 en varios pedazos de intervalo, buscando que fueran del mismo tamaño. Pues la teoría dice que pueden ser de diferente tamaño, pero como para que sea más fácil entenderlo, vamos a hacer las particiones del mismo tamaño. Entonces, inicialmente cogió este pedazo de intervalo de 0 a 1 y lo partió en 6 pedazos. Miren, un sexto acá, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y 6 sextos, que es 1. Y tomó para poder construir el rectángulo que la altura iba a ser tomada sobre la función tomando el límite superior de cada una de estas particiones. Entonces esta partición, el límite superior es esta, sube hasta acá y aquí se forma un rectángulo. En el segundo, el límite superior del segundo pedacito es este y lo voy subiendo hasta tocar a la función y aquí se forma un segundo rectángulo y así hasta llegar al sexto rectángulo. Y entonces hizo lo siguiente. Dice, si utilizamos 6 rectángulos para estimar el área bajo la curva en esta función de 0 a 1, de f de x igual a x al cuadrado, de tal manera que se tome como altura de los rectángulos los extremos superiores de las particiones, entonces obtenemos. Entonces vamos a sacar esta sumatoria de estas áreas. Entonces, el área del rectángulo superior, vamos a arrancar con el primero, sería, como son rectángulos, sabemos que el área es base por altura, ¿cierto? Entonces arrancamos. La base es un sexto. Todos están partidos en un tamaño, en un ancho de un sexto. Un sexto por su altura. Este es el límite superior. Para este es un sexto. Voy a escribirlo acá. ¿Cierto? Aquí la altura, pero la altura me la da la función, como la función es f de x igual a x al cuadrado, entonces quedaría un sexto al cuadrado. Entonces esta es la base y esta es la altura. La altura me la da la función.
En este caso la función es x al cuadrado, pues queda un sexto al cuadrado. Para la otra, el tamaño, el ancho de la base es el mismo. El límite superior sería acá 2 sextos. Como yo miro es aquí en su altura, sería 2 sextos elevado al cuadrado. Lo puedo simplificar si quiero, pero pues en este momento no me interesa. Entonces miren la altura. Entonces voy sumando 2 rectángulos. Lo mismo con el siguiente, base y la altura sería 3 sextos al cuadrado porque el límite superior sería 3 sextos. Como yo miro en la función, eso corresponde a 3 sextos elevado al cuadrado. Y así sucesivamente. Base por altura, base por altura, base, la base es la misma porque estamos tomando todos del mismo ancho, hasta el último, ¿cierto? Y hacemos una aproximación. Empezamos a hacer eso con ayuda de la calculadora, pues en esa época sí era lápiz y papel, y les da 0.4213 unidades cuadradas, ¿cierto? Porque estamos hallando el área bajo la curva. Pero acá nos vamos a dar cuenta de algo, y es que al hacerlo de esta manera, esta aproximación es un valor que si observamos, es una aproximación mayor al valor real, ¿cierto? Porque al armar estos rectángulos estamos sumando al área estos pedazos de acá que estoy resaltando o estoy coloreando, que no hacen parte del área bajo la curva, ¿cierto? Entonces, esta aproximación que tenemos es el área bajo la curva más estos pedacitos, ¿cierto? O sea que aquí tenemos una aproximación con un error por exceso, ¿cierto? Entonces, bueno, esa digamos que fue el primer intento. Ahora vamos a un segundo intento. El segundo intento fue, vamos a hacer lo mismo, vamos a coger el intervalo de 0 a 1 de la función y lo vamos a partir en varios intervalos. Como en el anterior partimos en 6, en este también vamos a partir en 6. Pero acá vamos a tomar como altura para mirar en nuestra función los extremos inferiores. Entonces, como son los extremos inferiores, entonces aquí sería 0, 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, los mismos, ¿no? 4 sextos, 5 sextos y 1 que es 6 sextos. Entonces quedaría los extremos inferiores para mirar la altura. 0, la altura para 1 sexto, la altura para 2 sextos, para 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos. Todos tienen el mismo ancho de la base, por lo tanto la base es 1 sexto. Y las alturas entonces, 0, lo miramos en nuestra función x al cuadrado. 0 al cuadrado pues es 0. Para 1 sexto al cuadrado. La altura para 2 sextos al cuadrado. 3 sextos al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo quedaría la aproximación del área? Área usando los rectángulos inferiores. Entonces, vamos a mirarla. Entonces, el primer pedazo, pedazo 1, acá. Miren, 1 sexto es la base. Por la altura, que como estamos tomando los extremos inferiores, le correspondería a 0. 0 evaluada en la función, 0 al cuadrado, pues es 0, altura. El otro, la base es el mismo ancho, la altura es lo que varía porque es según la función. La base es el mismo ancho, la altura varía porque es según la función. Y así sucesivamente. Bueno, aprovecho para decirles que de pronto en ya un mes van a salir estos videos, estas diapositivas las usé para los videos que se graban allá en la universidad. Entonces ya deben estar por salir. Bueno, cuando hace esto,
estuvo hallando el área de cada uno de los rectángulos y los sumó. Al sumarlos, le dio que daba 0.25463 unidades cuadradas. Esas unidades cuadradas es una aproximación, ¿cierto? No es el valor real que está por debajo de la curva en el intervalo de 0, 1. Es una aproximación. Pero es una aproximación cuyo valor está, en este caso, por debajo del valor real. Está por debajo del valor real. Porque mire, área bajo la curva, en este primero, en este último, por ejemplo, este pedazo que estoy aquí dibujando no se tiene en cuenta. Este que estoy dibujando no se tiene en cuenta. Este tampoco y este tampoco. Entonces, inicialmente intentaron hacer esa aproximación. Si ustedes miran en el libro de Stewart, sobre todo los que hicieron muy a conciencia, porque hubo gente que en el trabajo me escribió muchísimo, espero que realmente lo hayan leído. Otros fueron mucho más sintéticos, pero entonces analizando lo que dice el libro de Stewart, esto también se puede sacar mirando para las alturas puntos de la mitad, ¿cierto? Entonces me va a quedar un pedazo por fuera y un pedazo por dentro. Pero digamos que con estas dos comparaciones notamos el problema como lo estaba tratando de resolver Rima. Bueno. Entonces miremos acá. ¿Qué quedó? Que quedó que el área real bajo la curva está entre el área de estos rectángulos que se hacen con la altura, los extremos inferiores de cada rectángulo, y el área de la suma de estos rectángulos que se hace con los extremos superiores de cada rectángulo. Es decir, el área real quedó entre estos dos valores. Debe estar entre 0.25463 unidades cuadradas y 0.4213 unidades cuadradas. Ahora, ¿qué hace Riemann? Riemann descubre que si nosotros llevamos esto a una forma mucho más aproximada, si podemos nosotros hacer más particiones, pues esta aproximación va a ser mucho mejor. Entre más particiones se hagan, pues mucho mejor va a ser la aproximación, hasta el punto de que van a ser prácticamente iguales. Entonces vamos a mirar uno de los aplicativos de GeoGebra que nos permite hacer esas aproximaciones mucho más cercanas al valor real. Mientras tanto, creo que era Walter el que iba a hablar, mientras se me abre acá el link. Bueno, entonces acá, esto está en nuestro curso, ahí en la parte de arriba que es material de trabajo, ahí está toda esta parte del curso. Bueno, entonces miremos, está este aplicativo. Entonces dice acá, vamos a crear nuestra función. Entonces vamos a escribir cuál es la función de trabajo. La función de trabajo nuestra es x al cuadrado. Entonces vamos a poner x al cuadrado y le doy enter. Entonces ya está. Vamos a mirarla entre cuáles valores. Aquí dice 0 pi, no vamos a mirarla entre 0 y 1. Entonces, bueno, aquí está con los 6 rectángulos. Con los 6 rectángulos tengo las sumas superiores, me dio 0.4213. Este programa me saca el error por adición, ¿cierto? Este es porque sale mucho más grande el valor real, o lo llamamos por exceso.
Y sumas inferiores, para 6 particiones, entonces me da el 0.2546, que sería, y este sería el error, que sería error por defecto, ¿cierto? Bueno, este era para 6, pero Riemann dice, entre más rectángulos haga, mucho mejor. Entonces vamos a hacer 12, los que decía ahí. Con 12, entonces me dice 0.29 el de las sumas. Se llaman sumas inferiores porque acuérdense, rectángulos, tomamos la altura inferior, ¿no? Y el de sumas superiores, voy a borrar, me daría 0.376. Pues ya se acercan un poco más. Sin embargo, el área real todavía no la podemos ver así. Entonces vamos a subirle acá. Riemann decía, póngale más. Vamos a poner 50. 50, las sumas superiores son de 0.34. Y las inferiores de 0.32. Entonces el área, por lo menos ya sabemos que el área real va a estar entre 0.3 y 0.3. Ya hay una cifra decimal igual. Las otras cifras todavía no sabemos. Si le subimos un poquito más, 100, démosle 100. Entonces mire, ya casi que está tupido, ¿cierto? Entonces las sumas inferiores me daría 0.328 y las sumas superiores 0.33. O sea que el área ya prácticamente podemos decir que está entre 0.33 y 0.33, ¿no? Porque aquí este 8 aproxima al siguiente. Pero pues si queremos ser un poquito, creo que es hasta 500. Mire, ya en 500 prácticamente quedó lleno. Entonces, mire, entendemos el área, que el área está entre 0.33 unidades cuadradas y 0.33 unidades cuadradas. El área real, vamos en 0.33 unidades cuadradas exactamente. Nos faltaría mirar los otros decimales. Si son sumas inferiores, de esta manera. Y así sucesivamente. Creo que este es hasta 500. Creo que si uno le pone más, ya se bloquea. Ah, no, todavía saca. Para 1000 todavía saca. Mirando los dos, este 8 aproxima al siguiente, a 3. Entonces parece que es 0.33 y pareciera que va a darme 0.33 infinitamente, que eso es un tercio. Pero pues acá, digamos, digo pareciera, no puedo estar segura porque estos son aproximaciones. Lo que pasa es que eso sí, entre más rectángulos tenga, mucho mejor. Bueno, entonces cierro acá y nos devolvemos. Hasta ahí está claro lo que intentaba hacer Riemann. ¿Sí? Ok. Jorge Luis. Ok. Bueno. Sí, todo claro. Ok, bueno. Entonces Riemann dijo, bueno, esto igual él lo hacía a lápiz y papel, ¿no? No como nosotros que ya tenemos esos aplicativos. Entonces él dijo, bueno, como entre más más particiones haga, pues va a quedar más exacto, pues tratemos de llevarlas al límite. Entonces aquí le aplica cuando dice, vamos a hacer n particiones cuando n tiende a ser un número muy grande, cuando n tiende a ser a infinito, cuando tendemos a hacer infinitas particiones. Entonces pasemos acá a esta. Dice, para f de x igual a x al cuadrado, vamos a tomar n particiones para luego poderla llevar a infinito. Entonces, el ancho de la base del rectángulo, ¿qué es? Como el intervalo va de 1, perdón, de 0 a 1, primero se pone el límite inferior, vamos a mirar x al cuadrado entre 0 y 1, entonces vamos a sacar el ancho del intervalo. El ancho del intervalo sería el límite superior menos el límite inferior. Ese es el ancho del intervalo, que es 1. Y vamos a sacar n particiones. Entonces lo dividimos en n, que son las particiones. ¿Cuántas partes vamos a partir? Ese intervalo de 0 a 1. Entonces por eso me queda 1 sobre n. Y vamos entonces a sacar los rectángulos. Entonces los rectángulos, dice Riemann, si yo lo llevo a n infinito, me funciona tomando los rectángulos con las alturas superiores de cada rectángulo o con las alturas inferiores, con cualquiera de los dos, porque yo voy a hacer particiones hacia el infinito. Por tanto, entonces voy a escoger uno. Voy a tomar las particiones
de los rectángulos tomando las alturas superiores. Entonces, la base nunca cambia. Por eso todas tienen como base 1 sobre n, el ancho del rectángulo. Las alturas sí cambian a medida que vayamos avanzando. Entonces, 1 sobre n al cuadrado, en el siguiente sería 2 sobre n al cuadrado, en el siguiente 3 sobre n al cuadrado y así sucesivamente hasta n sobre n al cuadrado. Y cada una de esas áreas, pues las sumamos. Entonces ya aquí quedó extrapolado el método que hacíamos antes. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Miro 1 sobre n, como la base es la misma para todos, la puedo factorizar. Queda aquí 1 sobre n. Ahora, miren, tengo 1 sobre n al cuadrado, 2 sobre n al cuadrado, 3 sobre n al cuadrado, n sobre n al cuadrado. Quiere decir que hay un factor común. El factor común es 1 sobre n al cuadrado. Y queda acá. ¿Sí? Ahora, como saco esos factores comunes, ¿qué me quedó? Me quedó el primero, 1 al cuadrado, es el mismo. El segundo, 2 al cuadrado. El tercero, 3 al cuadrado, así sucesivamente hasta n elevado al cuadrado. Ahí estamos, chicos. Eso fue una factorización, ¿cierto? Saqué factor común. Ok. Bueno. Luego, ¿qué hago? Entonces me dice, al factorizar multiplico esto, 1 por 1 al cuadrado, eso es 1, n por, este es n al cuadrado, ¿no? Por n queda 1 sobre n al cubo, que multiplica 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta más n al cuadrado. Esto lo vamos a poner en una sumatoria. Entonces queda 1 sobre n al cubo, suma de Riemann desde 1 igual 1 hasta n, ¿cierto? Perdón, desde i igual 1 hasta n. Este es un contador. Y i igual 1, contador, cuando i vale 1, cuando i vale 2, cuando i vale 3, ¿hasta dónde? Hasta que lleguemos a este n. Por eso me queda así en esta notación. Ahora, recuerden que la idea es llevar estas particiones, estas n particiones, a un número tan grande, ¿cierto? Que permita que la aproximación sea igual al valor real del área. Entonces, por eso, este 1 sobre n al cubo, sumatoria desde igual 1 hasta n de i al cuadrado, la vamos a llevar al infinito. Pero para llevarla al infinito nos toca repasar un poquito estas fórmulas de sumatoria. Entonces, pues no sé si en álgebra lineal se las repasaron. Si no, pues yo acá les comento. Entonces, la sumatoria desde n igual 1 hasta n de i al cuadrado tiene una fórmula. Esa suma siempre va a ser igual a n por n más 1 sobre 2n más 1. ¡Uy, qué horrible acá! Sobre 2. Perdón, sobre 2 no, sobre 6. ¿Sí? Esta sumatoria se lo debemos a un genio, al niño Gauss-Jordan. Esto no lo hizo él cuando estaba grande. Esto lo descubrió siendo un niño. La primera sumatoria fue la sumatoria desde n igual 1 hasta n de i. Es decir, ese sirve para solucionar un problema que es encontrar la sumatoria de todos los números enteros naturales del 1 en adelante, por ejemplo, del 1 hasta 10. Él encontró eso siendo un niño de escuela, y ya luego encontró, bueno, y si yo no sumo números normales, lineales, sino números al cuadrado o números al cubo, entonces empezó a extrapolar y a sacar estas sumas. Ahí les doy un datico, quien quiera ver la historia del niño Gauss y de Humboldt. Hay una película alemana que se llama La medición del mundo. Y esa película pues narra
la historia de estos dos genios, cada uno en su ámbito, Gauss en las matemáticas y Humboldt en las ciencias, especialmente pues en toda la parte de recolección de especies botánicas y de especies animales cuando vino a Sudamérica a hacer su expedición que pasó eh, pues, por los páramos, por las montañas de nuestra tierra. Es muy buena esa película, se llama así La medición de la tierra. Incluso ahí muestran de una manera jocosa la forma en que Gauss descubrió esa primera formulita, que se las voy a anotar acá. No la estamos usando, pero se las voy a anotar. Antes de I cuadrado, pues estaría la sumatoria desde n igual 1, perdón, desde n no, desde I igual 1, primero va el contador, hasta n de i. Sume los números de uno en uno hasta un valor. Eso es n por n más 1 sobre 2. Los invito a ver esa película, está en YouTube. Simplemente escriben así, la medición del mundo. Y si de pronto me escacho un poquito en el título, porque puede ser la medida del mundo o la medición del mundo, depende de cómo hagan la traducción, escriban Gauss-Jordan. Y ahí aparece y la pueden ver, está gratuita. Ah, Cristian ya se la vio, ¿no? por lo que me escribe ahí, ya se la vio, sí, sí, en esa época le pegaban. Midiendo el mundo, dice Ivonne. Ok, bueno, entonces, sí, afortunadamente ya no. Entonces, bueno, sigamos acá. Entonces, ya I cuadrado, por nuestro querido niño Gauss, es esta fórmula. Ya no nos toca ponernos a sumar todos los cuadrados, sino aplicamos esta fórmula y listo. Y al aplicar esta fórmula, como hay un 1 sobre n al cubo por fuera, pues simplificamos. Este n de acá se va con un n de abajo y por eso queda arriba n más 1 sobre 2n más 1 y abajo queda 6n a la 2. Y aquí dice límite cuando n tiende a infinito de esta función, porque, perdón, de esta expresión. Porque recuerden, Riemann, ¿qué quiere? Hacer particiones, una cantidad de particiones tan grande que tiende a ser infinito. Entonces, él ya aplicó el concepto de límite. Límite cuando n tiende a infinito de esas particiones que ya va en esta formulita. Y aquí, aplicando los conceptos que sabemos de límites, pues podemos resolver el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, recordemos cómo resolvíamos un límite cuando n tiende a infinito. Límite cuando n tiende a infinito hay dos formas, ¿cierto? Se puede aplicar en este caso ópita o se puede aplicar dividir por la variable mayor exponente. Entonces, para eso, pues primero resolvamos. N por 2n me da 2n al cuadrado. N por 1 me da n. Ahora vamos con el otro. 1 por 2n más 2n y 1 por 1 más 1. Sobre 6n al cuadrado. Esto me da límite cuando n tiende a infinito de 2n al cuadrado más n más 2n, 3n más 1. Voy a dejar un espacio grande sobre 6n al cuadrado. ¿Por qué dejé ese espacio grande? Porque puedo aplicar ópital, pero en este caso me tocaría aplicar ópital dos veces. Entonces voy a aplicar más bien dividir por la variable de mayor exponente. Entonces la variable mayor exponente es n al cuadrado. Divido toda la expresión. ¿Y eso qué me da? Esperen, voy a quitar aquí este ocultar un momentico. Límite cuando n tiende a infinito de 2, porque esto se va, más n con una n de acá, 3 sobre n, más 1 sobre n al cuadrado, si no se puede hacer nada. Aquí abajo, esta con esta se va sobre 6. Y aplicamos lo que sabemos de teoremas de límites. Entonces, si yo tengo una constante sobre n, cuando n tiende a infinito, esto va para 0.
y esto también va para 0. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó solamente 2/6, que simplificado es 1/3. Como estamos hablando de área bajo la curva, pues escribe 1/3 unidades cuadradas. Entonces, mire que no estaba tan mal la aproximación. Con 1000 ya se veía que era 0.3 inferiormente con los rectángulos inferiores o con los rectángulos superiores 0.33, ¿cierto? Pero el valor exacto es 1/3, o sea, 0,3 periódico, ¿cierto? Unidades cuadradas. Y pues ahí ya se halló el valor real. Este sí es el valor real. Aquí ya fue sin aproximaciones. Pero imagínense todo ese proceso que se hizo, porque así lo hacían en aquella época, para sacar una función tan sencilla como esta. Imagínense cuando sea una función con senos, cosenos, exponenciales, me demoro mucho. No es imposible, pero me demoro mucho. Y algunos sí me van a dar unos límites, una cosa pero terrible. Entonces, ¿qué pasó? Vino nuestro amigo Euler y nos dijo, bueno, vamos a arreglar esto, porque la idea de la matemática es que sea mucho más fácil. Lo vamos a hacer de una forma más sencilla. Y entonces entró a extrapolar lo que había hecho Riemann y lo llevó a la forma de integración. Entonces dijo, sea f una función continua definida en un intervalo. El ancho del intervalo de A hasta B, no solamente, ya no miremos 0, 1, miremos cualquier intervalo de A hasta B, siempre se saca B menos A, ¿cierto? Por lo tanto, los rectángulos en los cuales vamos a partir esto va a ser B menos A sobre N, ¿cierto? El ancho del intervalo dividido en el número de particiones. Corro este para acá. Y dice, bueno, vamos a empezar. El primer punto aquí sub 0 va a ser A. Luego, es decir, el límite inferior del intervalo. X1, X2, etcétera, etcétera, hasta llegar a X sub n, que sería el límite superior del intervalo. Y vamos a tomar puntos extremos de esos subintervalos. Puede ser el inferior, puede ser el superior o puede ser cualquier punto intermedio. Aquí vamos a tomar un punto intermedio, o sea, puede ser cualquiera. Puede ser el límite inferior del rectángulo, el límite superior o un punto intermedio. Aquí se tomó un punto intermedio al que llamamos X sub i, que su contador sería X1, X2, Xn y le pusimos asterisco. Listo. Entonces, vamos a estimar un intervalo cualquiera. Entonces, el iésimo intervalo, este, vamos a estimarlo. El ancho es delta de X, ¿cierto? Y el alto va a ser la imagen de ese X sub i cualquiera en la función. En la de nosotros, pues elevábamos al cuadrado porque la función era al cuadrado. Pero esta puede ser seno, puede ser coseno, la que sea. Bueno, entonces, teniendo eso, vamos a organizar la sumatoria de esas particiones. Entonces, recuerden, delta de X acá, este es el ancho de estos rectángulos. Y f de X sub i, que es 1, 2, 3, 4, es cualquier punto en ese rectángulo al que le vamos a sacar la imagen. ¿Bajo qué? Bajo la función que corresponda. Entonces, por eso me da toda esta sumatoria. Entonces, suma de las áreas de los rectángulos de aproximación. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, todo esto me está generando una suma de Riemann. La suma desde igual 1 hasta n de f de X sub i asterisco, que es la altura, por el ancho. Entonces, ya tenemos la definición de las sumas de Riemann. ¿Listo? Por ahora estamos en la suma de Riemann. Pero como yo les hablé de Euler, entonces vamos a seguir adelante. Euler no se quedó ahí. Llegó y dijo, bueno, vamos a coger la definición de área. Entonces, en la definición de área, voy a poner este acá, dice, bueno, bajo las condiciones generales que ya manejamos, a esa suma de Riemann le vamos a aplicar
el límite cuando n tiende a infinito. ¿Listo? Para poder encontrar el área real, que es el que a mí me importa. Límite cuando n tiende a infinito. O sea, estas particiones van a ser tan pequeñas, tienen que ser pequeñitas porque van a ser muchas. Para que quepan acá, tienen que ser pequeñitas. Límite cuando n tiende a infinito de esta suma de Riemann nos va a dar el área general. Esta ya es la definición. Y vamos a llegar a la definición de la integral definida. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos las mismas condiciones. Si f es una función continua definida en el intervalo de a hasta b, entonces, quien me resuelve este límite de una suma de Riemann es la integral definida. Entonces, la integral de a hasta b de f de x, esto va a ser el área de la curva o el área bajo la curva de la función. Es lo mismo, esta notación es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito, desde igual 1 hasta n de f de x sub i delta de x. Entonces aquí ya tenemos el significado de ese número, que salía de evaluar los límites b y a una vez resuelta la integral. Hasta ahí, ¿está claro? Ahora sí, ¿de dónde salió ese teorema fundamental del cálculo? ¿O qué era lo que buscaba hacer? Bueno, aquí hubo mucha gente que participó, ¿no? Participó Newton, participó Barrow, participó Euler, o sea, fue mucha gente la que estuvo ahí trabajando para llegar a esta definición, a la integral definida. Bueno, entonces ya trabajamos esta primera parte. Hasta aquí. Un gracias de la primera parte. Entonces ya podemos sacar las integrales. Nos quedan media horita. Entonces vamos a trabajar un abrebocas para dejarlos listos para el sábado para trabajar área bajo la curva. Entonces, ahora sí, que ya tenemos nuestra definición, vamos a hablar de área bajo la curva. Entonces yo tengo una función continua y no negativa en el intervalo cerrado AB. Entonces el área de la región acotada por la gráfica de F del eje X y las rectas verticales X igual a A y X igual a D está dada por la integral de A hasta B de F de X. Oh, esperen un momentico acá. Me acabo de dar cuenta que esta me quedó aquí mal puesta. Esto no iba acá. Está aquí. No se preocupen que es que aquí ya tengo armadas mis integrales de trabajo de hoy y del sábado. Entonces se ve bastante, pero realmente no lo es. Bueno, entonces dice, si f es continua y no negativa en el intervalo cerrado de A hasta B, entonces el área de la región acotada por la gráfica de f del eje X y las rectas verticales X igual a A y X igual a B está dada por la integral definida de A hasta B de f de X. ¿Que cómo es que la resolvemos? Hallamos su antiderivada y luego de que hallemos la función antiderivada, la evaluamos primero en el límite superior y luego en el límite inferior, restándola. Siempre restamos evaluación del límite superior menos el límite inferior. Ok. Bueno.
Entonces, esperen que la vez pasada se me olvidó. Y para el informe, ok. Acá estamos en la presentación. Bueno, entonces ahora sí dice hallar el área bajo la curva de f de x igual a 9x menos x al cuadrado. Entonces lo primero que hay que hacer es graficar la función, siempre. ¿Por qué? Me devuelvo. Porque me dice que la función es continua y no negativa, es decir, no está por debajo del eje x, tiene que estar por encima. Entonces, lo primero que hay que hacer es graficar la función. Me dice simplemente halla el área bajo la curva de f de x igual a 9x menos x al cuadrado. Es decir, yo debo dar los límites. Como los límites son, ustedes ya vieron que es con el eje x, estos puntos. Sería mirarlos entre estos puntos porque es donde corta. ¿Cómo lo hacemos? Les voy a usar acá GeoGebra. De paso, chicos, pues los que venían conmigo, ya habíamos trabajado GeoGebra el semestre anterior, pero los que de pronto no, aunque yo creo que casi todos los profesores les gusta trabajar lo pueden bajar. Ustedes entran a la página de GeoGebra, geogebra.org, y ahí bajan el software. Es software libre, no van a tener problema con ninguna licencia ni nada de eso. Entonces, f de x es igual a 9x menos x al cuadrado. Entonces, lo primero que me dicen es, dibújelo. Le voy a aplicar aquí un poquito de zoom. Otro poquito. Y lo voy a mover. Ahí está. Esa es la gráfica de la función. Esta parte de aquí abajo no la miro porque, recuerden, dice no negativa, función no negativa, o sea, debe estar por encima del eje X. Entonces, el área bajo la curva que vamos a mirar está entre estos puntos. Entonces, para poderlo sacar, si yo pico acá con punto, me va a dar un valor, pero puede que ese no sea el valor exacto. Entonces, ¿qué hago acá? Yo voy a ir donde dice punto y por acá dice intersección. Entonces, le voy a pedir que me dé los puntos de intersección entre esta gráfica. Miren que cuando pico, la gráfica se pone más fuerte y el eje X. Al dar esa, ya me salen los puntos de intersección. ¿Cuál es? 9, 0 y 0, 0. Como uno está integrando con respecto al eje X, aquí es muy importante, entonces tomas la coordenada en X. X igual a 0 y X igual a 9. Eso le ayuda a uno la gráfica. Entonces, según esto, mi integral, la que yo tengo que resolver, es la integral de 0 hasta 9 de la función 9x menos x al cuadrado de x. Esto es usando GeoGebra. GeoGebra me da los puntos de corte de la función con el eje x o con cualquier otra función o con el eje y si ustedes lo quieren, pero para nuestro ejemplo es con el eje x. ¿Está claro cómo se sacan los puntos de corte ayudándonos con GeoGebra? ¿Sí? Ok, bueno, voy a cerrar acá. No guardar. Entonces ya quedó ahí. Ahora, si yo no tengo GeoGebra y me toca sacarlos manualmente, aquí parece que es 9, pero acuérdense que no podemos caer en que de pronto sea un efecto visual y uno vea que es 9 y realmente no. ¿Qué tal que fuera 9.2 o 8.9? Un ejemplo. Entonces, y no tengo GeoGebra para usar el aplicativo donde dice punto intersección. Entonces me voy acá. ¿Y qué hago? Lo igualo a 0 porque el eje X es cuando la altura es 0. Este sería mi eje Y.
y resuelvo esa ecuación cuadrática. En este caso, esta ecuación cuadrática es sencilla de trabajar porque yo puedo factorizar, factor común, x. X que multiplica a 9 menos x igual a 0. ¿Y qué hago? Entonces, ya tengo dos factores. El factor 1, que es x, y todo este, que es el factor 2. Cada uno de los dos factores los igualo a 0, porque si esto es igual a 0 es porque o el primero es igual a 0 o el segundo es igual a 0. Entonces, cojo el factor 1 y lo igualo a 0. Como es x igual a 0, pues ya, listo, quedó resuelto, nada que hacer. El segundo factor, factor 2, es 9 menos x, lo igualo a 0 y hago un simple despeje de ecuaciones y encuentro que x es igual a 9. Y ahora sí, ya tengo los límites de integración. Estos dos son los límites de integración. Entonces ya les expliqué cómo lo sacamos ayudándonos de GeoGebra o si no, algebraicamente cómo hacemos el proceso. Entonces la integral de 0 a 9, que miren que era lo mismo que nos había salido con GeoGebra, de 9x menos x al cuadrado de x, y ya aquí pues resolvemos. En este caso pues es muy sencilla, me da 9 integral, esto como es una constante queda igual, integral de x al cuadrado sobre 2, menos integral de x al cuadrado, x al cubo sobre 3. Y no le ponemos c porque esta no es una integral indefinida, esta está definida, nos dicen en dónde evaluarlo, de 0 a 9. Entonces vamos en el límite superior menos el límite inferior. Entonces en el límite superior, cuando x vale 9, entonces queda el 9 que es la constante, 9 al cuadrado sobre 2 menos 9 al cubo sobre 3. Menos, ahora evaluemos 0. Pues si uno evalúa 0, da 0 de una vez, pero pues yo lo puse paso por paso. 9 por 0 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cubo sobre 3. Y hacemos las operaciones. Entonces, si nosotros miramos la segunda parte, esto nos da 0. O sea, esta parte ya está resuelta. El resultado va a estar solamente en la primera parte. Haciendo las cuentas, 9 al cuadrado es 81. Por 9, 729 sobre 2. Y esta sería 9 al cubo, también nos da 729. Pero en este caso es sobre 3. Sacamos denominador común, bueno, hacemos la resta de fracciones o metemos eso de una vez a la calculadora y la calculadora me dio 121.5 unidades cuadradas. Aquí hablamos de unidades cuadradas porque lo que estamos hallando es el área bajo la curva. Esta. Hasta acá, ¿no? Eso es lo que estamos hallando. Bueno, si yo quiero hacer bien las cuentas y darlas en decimales, aquí denominador. El valor exacto sería, uy, denominador 6, quedaría 729 multiplicado por 3, eso nos daría, a ver aquí, 729 por 3, nos daría 2187, menos 729 por 2, nos daría 1458. Y si hacemos esa resta, nos da 729 sextos. Aquí si simplificamos, sacamos tercera, entonces nos daría 243, tercera de 6, 2.
Por tanto, eso es, el valor exacto es 243 medios, unidades cuadradas, cuya división es Mismo. 121.5. Uy, me asustó. Listo, Cristian. Ok. Entonces lo podemos entregar en fracciones o de una vez con la calculadora en los decimales. ¿Quedó claro lo de área bajo la curva? Miren lo importante de graficar, muchachos. Cuando ustedes grafican, eh, cuando ustedes hacen la graficación, encuentran los límites de integración. A veces me los dan, a veces en el mismo ejercicio me los dan, y eso es cierto, pero no siempre me los dan. Entonces, cuando no me los dan, me toca a mí hallarlos. ¿Y cómo? Con la gráfica, porque además tiene usted que mirar que es en la parte no negativa. Miremos otro ejercicio. Dice acá, hallar el área en el intervalo 0,3 de la función f de x igual a menos x al cuadrado más 4x menos 3. Este se puso con toda la intención. ¿Por qué? Porque uno puede caer en un problema. Eso que, mira, aquí me dieron el intervalo, ¿eso para qué me pongo a sacar la gráfica? Yo digo de una vez integral de 0 a 3 de menos x al cuadrado más 4x menos 3 de x y empiezo a resolver. Esto es menos x a la 3 sobre 3 más 4 integral de x es x al cuadrado sobre 2 menos 3, la integral de una constante es la constante por la variable y lo evalúo de 0 a 3 y sale. Y resulta que al evaluar de 0 a 3, ¿qué me dio? 3 al cubo me daría 27. Menos 27 tercios. Si evalúo en 3, me daría 3 al cuadrado 9. Ah, bueno, aquí puedo simplificar. 3 al cuadrado 9 por 2, 18. Menos, aquí pongo 3. 3 por 3, 9. ¿Cierto? Y si yo hago esto, miren, menos 27 tercios, esto sería menos 9. Más 18 menos 9. ¿Y qué me dio? 0. Imposible. ¿Por qué? Porque hay una función y hay un intervalo de 0 a 3, no es el mismo punto, no puede darme 0 unidades cuadradas. ¿Cuándo sí podría? Si me dijeran, halle la función entre el mismo punto, entre 3 y 3, pues sí, porque no hay espacio. Ahí sí me da 0 unidades cuadradas, pero aquí sí hay un espacio. Entonces hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que nosotros empezamos, o yo empecé a hacer la integral sin hacer la gráfica. Y resulta que es importantísimo hacer la gráfica porque yo tengo que asegurarme de que todo esté en la parte positiva, como en el caso anterior. Toda la gráfica estaba en la parte positiva. ¿Qué pasa si la gráfica que me piden está en la parte negativa? Hay que hacerle un arreglo. Debo arreglarla para que se pueda cumplir. Me devuelvo acá un momentico. Se vuelva a cumplir mi hipótesis para el área bajo la curva, y es que la función sea continua y no negativa. Debo hacerle algún arreglo. Entonces me voy acá ahora sí a mi ejercicio. Entonces siempre, chicos, siempre hay que hacer la gráfica. Espérenme un momentico. Voy a cerrar el programa de una vez porque si no, no me deja empezar. A ver. ¿Dónde quedó bajado? Acá. Videoconferencia. No. Ah, bueno, aquí es más fácil buscarlo en los recientes.
este. Y vamos aquí. Bueno. Entonces, acá ya. Entonces, miren ese error tan grave. No se podía hacer de 0 a 3. ¿Por qué? Porque la gráfica, si yo la hago en GeoGebra, miren, esta gráfica me da de esta manera. Entonces, no se podía hacer de 0 a 3, por eso me daba 0. Porque esta parte positiva se restaba con la parte negativa. Aquí, para los que no han bajado el programa, lo pueden hacer acá también. ¿Cierto? Entonces acá ponemos f de x es igual a menos x al cuadrado más 4x menos 3. Entonces, mire, bueno, aquí me está dando de una vez puntos, ¿no? Entonces a mí me interesan estos puntos. ¿Cuáles son los puntos que a mí me interesan? Me interesa el de intersección de esta gráfica con el eje X. Entonces me interesa estos puntos. A ver, yo tengo una parte, voy a aplicar aquí un poquito de color. Esta parte, como allá me decía el intervalo de 0 a 3 para mi función, entonces estaría esta parte y estaría esta parte. La parte de la integral de 1 a 3, la integral de 1 a 3 está lista. La integral de mi función menos x al cuadrado más 4x menos 3, ya esta integral la puedo hacer fácilmente, no hay ningún problema. El problema está acá, porque esta área está más abajo del eje X, es negativa. ¿Cómo haría para ponerla acá y que se me vuelva positiva? ¿Cómo haría? A ver, ¿quién de ustedes me dice qué debería yo hacer ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué hago ahí? Ya esto sabemos que no. ¿Qué haría con la parte negativa, que es la rara? ¿Qué se les ocurre? La integral de 1 a 3, gratis, fácil. El problema es la integral de 0 a 1. ¿Cómo la escribo? Entonces voy a ir acá, que ya le hice una anotación. Entonces, miren. Antes de pasar ahí. Entonces, lo que sí sería correcto es esto. Esta parte es negativa, está por debajo. Esta es positiva. La positiva, dijimos, no hay ningún problema. De 0 a 3, de menos x al cuadrado, perdón, de 0 a 3 no, de 1 a 3. De menos x al cuadrado más 4x menos 3 de x. Esa lista. La otra, ¿qué pasa? Si yo la integro de 0 a 1, eso es negativo porque está por debajo. ¿Cómo hago para que se vuelva positivo? Pues le multiplico por un menos acá. Hay dos formas. Uno, dejar la integral y multiplicarla por un menos. Entonces, al multiplicarla por un menos, pongo aquí la función normal, menos x al cuadrado más 4x menos 3 de x,
y ya puedo sacar la integral, sabiendo que el valor que me di acá lo debo multiplicar por menos. O puedo hacerlo de una vez, ¿no? Multiplico el menos por cada uno de estos términos. Entonces quedaría x al cuadrado positivo, 4x negativo y 3 positivo. Cualquiera de las dos. Yo prefiero hallar la integral normal y luego le multiplico por menos. ¿Quedó claro qué se hace cuando hay una parte que yo voy a estudiar, pero que está en la parte negativa? ¿Cómo hago para volverla positiva? Esta parte, ¿cómo hice para volverla positiva? ¿Sí, Jorge, está bien? Muy bien. Entonces, ahora sí pasemos a este. Entonces, bueno, hay que hallar los puntos de corte con el eje X, que se pueden hallar mediante la gráfica, ustedes ya vieron cómo, o si no, algebraicamente, recuerden que es coger la función, igualarla a 0 y resolver esa función. Como son cuadráticas, pueden aplicar la fórmula general cuadrática o aplicar simples casos de factorización. De aquí a acá, ¿qué hicimos? Multiplicamos por menos 1. Por eso menos x al cuadrado más 4x menos 3 me quedó como x al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Y al factorizar, debo encontrar dos números que multiplicados me den 3 y que sumados me den menos 4. Entonces, por eso quedó x menos 1 por x menos 3. Cojo cada uno de los factores y los igualo a 0. Por tanto, me da x igual a 1 y el otro factor, x menos 3 igualado a 0, sería x igual a 3. Estos son los puntos de integración para la segunda función. Para la primera función va desde 0, esta, hasta el primer punto de corte con el eje X, que es 1. Y aquí armamos. Entonces, lo que les decía, esta que era la del problema, que era la negativa, entonces la integro normalmente, pero le pongo un menos antes. Esta es una forma, luego vamos a ver otra. Más la integral de 1 a 3 de la función. Entonces esta representa un área, esta primera, que al multiplicarla por menos, me va a quedar el valor en positivo, y esta representa otra área. Y estas sí son las integrales que se deben resolver. Y aquí pues las hice, son muy sencillas. La primera, entonces, puedo integrar y luego multiplicar por menos, o multiplicar por menos primero y luego integrar. Entonces multipliqué por menos, aquí quedó x al cuadrado positivo, su integral es x al cubo sobre 3. Aquí quedó 4x positivo por el menos, queda negativo, su integral es menos 4x al cuadrado sobre 2. Menos 3, la multipliqué por menos, queda positivo, más 3x y la evalúo de 0 a 1. Y la otra, pues hago lo mismo, ¿no? Lo que varía de la una a la otra es que aquí sí los signos se mantienen igual y se evalúan. Entonces, la rojita primero. La rojita, miramos, evaluar de 1 a 0. Primero se evalúa el límite superior y menos el límite inferior, pero en este caso no es necesario el límite inferior. ¿Por qué? Porque como es 0, ya sabemos que va a dar 0, entonces solamente el de arriba. Y esto me da, haciendo las cuentas, 4/3 unidades cuadradas. Ahora vamos con la verde. La verde sí sale un poquito más larguita, porque aquí sí los límites de superior e inferior son diferentes de 0. Entonces, primero evalúo el límite superior 3 y luego el límite inferior 1. 3 y 1. Entonces, aquí evaluamos 3 y aquí evaluamos 1. ¿Sí? Entre los dos debe haber un menos. Y haciendo las cuentas, este primero me da 0. Miremos. 3 al cubo sobre 3, eso queda 3 al cuadrado. Eso es 9. Con el menos, menos 9. Y acá quedaría 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. Y acá es menos 9. Entonces, menos 9 y menos 9, menos 18, más 18, 0. Entonces, el primero me dio 0. Menos, vamos con el segundo. 1/3
como aquí el 1 es al cubo, pues queda menos 1/3. 2 por 1, 2. Entonces, menos 1/3 más 2, menos 3. Es decir, menos 1/3 menos 1. Esto me daría menos 1. Y haciendo esas cuentas da menos 4/3. Con el menos que está antes, queda entonces 4/3 unidades. Ay, aquí yo puse es que unidades cúbicas. Estamos en área, ¿no? Unidades cuadradas. Y ahora sí, ponemos los dos valores. Entonces, la rojita nos dio 4/3 y la verde nos dio 4/3. Sumo y eso me da 8/3 unidades cuadradas porque estamos hablando de área. Y ahí ya quedó resuelto. Y con esta ya terminamos. Lo demás seguimos el sábado. Yo igual les voy a dejar como siempre las diapositivas. ¿Qué tal, chicos? ¿Quedó entendido este ejercicio que era bien interesante? Entonces, miren la importancia, muchachos. Profe, disculpe, ¿puede dejar un momento la pantalla en la primera, en la rojita, cuando empecé a integrar? ¿Esta o la anterior? La ¿Esta? siguiente, la siguiente. Esa es, un momento. Listo, ok. Bueno. Entonces, miren lo importante. Este ejercicio era clave porque muchas veces cuando me dan el intervalo, uno arranca a integrar de una. No, hay que hacer la gráfica, hay que mirar, hay que constatar que todo esté por encima del eje X. Lo que esté por debajo del eje X toca hacerle un arreglo. El arreglo es poner menos la integral, menos el pedazo de la integral. ¿Listo? ¿Lo paso a la siguiente? Bueno. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, ya, gracias. ¿Y esta ya tomaste nota de esta? Sí, señora, ya. ¿Ya? Ok, bueno. Ya, sí, señora. Gracias. Listo, entonces dejamos acá nuestro trabajo. Por favor, revisen sus notas. Luis Eduardo Mayorga, ya que te veo ahí, si revisaste, bueno, voy a hacer la despedida y voy a dejar de grabar para poder hablar con Luis Eduardo algo de la nota. Entonces, muchas gracias, muchachos, que tengan buena noche, que descansen y paro la grabación entonces. Para que sigan leyendo, el próximo sábado seguimos con área bajo la curva o área y área entre curvas. Ya después no vamos a hablar de bajo la curva, sino áreas entre curvas, para que vayan leyendo en su libro y en el aula virtual, en la parte de documentos, en la parte donde está la parte de documentos, ahí yo les puse unas diapositivas que es el compendio de todo el segundo corte para que vayan estudiando.